Bueno, creo que tenemos que empezar mencionando que en Guatemala no ha habido una lucha contra la impunidad hasta antes del establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Podemos recordar, por ejemplo, los actos de corrupción que se cometieron durante el periodo colonial, los actos de poca transparencia y los negocios turbios, como les llamamos, que ocurrieron durante la firma de independencia, por ejemplo, o la lucha entre conservadores y liberales, o los arreglos para crear estados, o esos negocios que se desarrollaron durante el periodo del Estado federal y luego del Estado republicano. Posteriormente, después, en la Revolución de 1944, no encontramos que se haya perseguido a los delincuentes que se encontraban incrustados dentro del Estado y que hacían negocios poco transparentes. Y así podemos llegar entonces hasta el conflicto armado, en donde se agudizó, eso sí podríamos afirmar, se agudiza todo el tema de la corrupción, la transparencia, el tráfico de influencias, y que se consolida después de la firma de los acuerdos de paz. Yo creo que uno de los aportes importantes que tenemos que considerar es el aporte que hacen los acuerdos de paz, sobre todo el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo Global sobre Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el papel del ejército en una sociedad democrática. ¿En qué sentido? Porque con ello se intenta devolver, o se intenta que el país sea democrático para que la sociedad sea la que tenga el poder, como dice la Constitución, porque finalmente lo que tenemos es una soberanía formal, no es una soberanía real. Y entonces lo que hace Sisi es iniciar, yo así lo consideraría, el aporte más grande de Sisi es iniciar un proceso en la lucha contra esa corrupción estructural histórica que tenemos en Guatemala, que viene desde la colonia y se atravesó toda la República Federal, el Estado republicano y el Estado democrático finalmente, pero que entonces ese sería el aporte más grande que empieza a hacer la CICIG. Esto obviamente pues no beneficiando solo a un sector, sino a todos los sectores. A raíz de esto es que, no sé si me adelante, pero a raíz de esto es que esos sectores hegemónicos que siempre han mantenido el poder, el control del poder económico, el control del poder político, pues se sintieron lastimados y terminan haciendo cualquier tipo de artimañas para desacreditar, descalificar a la comisión, a sus funcionarios, especialmente al comisionado, y pues tratan de que la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias continúen en el país. Muchas gracias. ¿Qué enseñanza les dejó la labor de la CICIG a los pueblos indígenas? Bueno, creo que la enseñanza que la CICIG le enseña a los pueblos indígenas es que el pueblo ladino, el pueblo criollo, también puede hacer una lucha contra la corrupción. O sea, el sistema de justicia del pueblo ladino o del pueblo mestizo en Guatemala puede hacer su propia lucha contra la corrupción y contra la impunidad, porque podemos decir que en el sistema de justicia en los pueblos nosotros tenemos tres principios básicos: la claridad, la puntualidad y la responsabilidad. Cuando hablamos de claridad estamos hablando de transparencia, no se puede ocultar absolutamente nada. Obviamente nuestro sistema no es perfecto, pero uno de los principios fundamentales es la claridad. En quiché, que yo soy quiché, decimos sakalachtzij, o sea, la palabra clara, la palabra transparente. No podemos ocultar nada. Si no se consulta, si se consulta, se establece que no has actuado con la verdad, eres sancionado en la comunidad. Entonces lo que nos enseña la CICIG a los pueblos indígenas es que el pueblo ladino también puede hacer una lucha con su sistema de justicia, puede hacer transparencia, puede ser transparente. Hemos aprendido eso, esperamos que el pueblo mestizo lo entienda, y esperamos también que el pueblo ladino que se ha mesticizado, porque hay un pueblo ladino que se ha adoptado las costumbres y prácticas ladinas, entienda que la transparencia no solamente es un principio de los pueblos indígenas, el sakalachtzij, que decimos, no sé cómo sería en otros idiomas, pero también es útil en la vida de los pueblos, no solo los pueblos en Guatemala, sino que los pueblos en el mundo.
Bueno, creo que el principal aporte que hace CICIG en este sentido es que el órgano investigador, que es el Ministerio Público, adopta una posición totalmente diferente a la que tradicionalmente ha hecho. O sea, se dedica especialmente a la investigación y a la acusación con una plataforma fáctica, o sea, de hechos, como dicen los abogados, que es capaz de demostrarle a un juez, de convencer a un juez, de darle los elementos suficientes para que éste tome una decisión, porque el derecho penal finalmente es un derecho de investigación. En el derecho penal del Estado, no estoy hablando de los pueblos indígenas, el derecho penal del Estado es un derecho en donde se investiga, se reconstruye esa verdad histórica para poder sancionar por los famosos principios que regulan el proceso penal y el derecho penal, sea el principio de legalidad, el principio de presunción de inocencia, el principio del debido proceso, el principio del juez imparcial, juez natural, etc. Todos estos elementos son fundamentales para condenar o sentenciar a una persona o absolverla. Y entonces lo que hace CICIG es facilitar, demostrar que en Guatemala sí se puede tener calidad en la investigación y sí se pueden desbaratar estas redes de corrupción, de tráfico de influencias, estas redes del crimen organizado que se encuentran dentro y fuera del Estado. Porque hay gente que no solamente es gente de Estado, sino que hay gente que como particular participó, como el caso de Jimmy Morales, que no estaba dentro del sistema de Estado cuando estaba la CICIG, pero que después le fueron descubiertas situaciones que se realizaron antes del establecimiento, antes de su incorporación al Estado. Pero yo creo que esto es importante, es un valioso aporte. Luego el de sugerir determinadas leyes que vienen a oxigenar, a cambiar el panorama de la justicia en Guatemala es sumamente importante. Y por el otro lado, colaborar, porque lo que tenemos que tener claro es que en el caso de las reformas constitucionales, el papel de la CICIG fue fundamental, pero no como actor principal, sino como colaborador, como sugerente de los cambios que deben hacerse dentro del sistema de justicia para poder erradicar la corrupción y el tráfico de influencias. En ese sentido, creo que es importante ese aporte hacia la justicia, lo que llamamos el fortalecimiento y el acceso a la justicia desde el sistema de justicia oficial. Hay un aporte más ahí que debemos valorar, que es el aporte de la incorporación de la jurisdicción indígena, que no es la justicia indígena, es solo una parte de la identidad de los pueblos, pero es valioso el aporte que hace, por lo que poco que tenemos conocimiento es que ese aporte viene más de la CICIG que del Estado de Guatemala. Bueno, inicialmente yo creo que el pueblo de Guatemala debe aportar a partir de la elección de sus diputados, evitar la elección de diputados corruptos, diputados que están vinculados a las tranzas y a este sistema de delincuencia, de crimen organizado, para que desde el Congreso haya una revisión, una agenda legislativa que contribuya con la transparencia en Guatemala, que no es solamente con el sector justicia, sino que es la transparencia en todos los procesos, evitar, digamos, todo tipo de tráfico de influencias. En segundo lugar, creo que todo el tema de auditoría social es fundamental. Algunas personas no están de acuerdo con la fiscalización de la justicia, pero creo que toda la actividad humana, toda la actividad del Estado, y por eso es que somos una república, la administración de justicia debe ser pública para todas las personas. Creo que tiene mucho sentido el tema del juicio oral y público en materia penal, pero también debe transparentarse el proceso civil, el proceso laboral, el proceso administrativo, el proceso constitucional, para que sean públicos y las personas se puedan enterar de qué es lo que pasa. Y por eso es sumamente fundamental todo el tema de la reforma constitucional que fue engavetada supuestamente por la incorporación del artículo 203, como se dijo en su oportunidad. Pero es importantísimo transparentar la administración de justicia. No encuentro sentido para que la justicia sea poco transparente.
La justicia debe ser pública. Y la sociedad en su conjunto y los pueblos indígenas deben velar porque esa justicia sea transparente. Por otra parte, en materia de pueblos indígenas, creo que los pueblos indígenas no debemos adoptar, no debemos mezclar el sistema jurídico del Estado con el sistema jurídico de nuestros pueblos. El sistema jurídico de nuestros pueblos es altamente transparente, ya mencionaba, uno de sus principios es la claridad, es la luz, es la blancura, es la transparencia, es la responsabilidad y la puntualidad. Sin embargo, al incorporar elementos propios del sistema de justicia del Estado, lo que hacemos es hacer un híbrido, y ese híbrido no permite, no favorece que nuestras comunidades sigan siendo transparentes. En ese sentido, creo que debe de fortalecerse seriamente la autonomía de cada una de las autoridades de nuestros pueblos para que accionen, para que actúen sin ningún tipo de influencia política. Sabemos que existen diversas alcaldías indígenas, organizaciones indígenas de autoridades que pueden tener influencia del sector político, y eso no permite que exista transparencia. Luego, en el sistema de justicia, las autoridades indígenas tienen que ser los garantes para el pueblo, para que no exista corrupción en el sistema de justicia. No es admisible, por lo menos entre los pueblos de ascendencia maya, no es admisible que una autoridad indígena haga negocios poco transparentes con una autoridad política, sea esta municipal, gubernamental, ministerial o quien sea. Es la transparencia un elemento fundamental en la actividad que realizan. Entonces creo que eso es importante. Y tal vez para terminar, en lo académico. En lo académico es sumamente importante tomar en consideración que la educación, no solamente que se da en la casa, que se da en el sistema de educación formal, debe educarse para la transparencia. Y más fundamental todavía, que las universidades del país preparen a los nuevos abogados, a los nuevos fiscales, jueces, defensores y a los nuevos funcionarios del sector justicia y de la administración pública con la suficiente calidad ética y la capacidad académica para que puedan responder a la sociedad, para que sea una sociedad próspera, desarrollada, democrática, altamente respetuosa de las diferencias. Creo que esto es fundamental. Durante mucho tiempo no se ha cuestionado tal vez el papel de las universidades, se cuestiona jueces, magistrados, fiscales, pero no se cuestiona nunca el tráfico de influencias que puede haber en las universidades y que son representados en las comisiones de postulación, universidades de cartón, universidades que gradúan personas a las que nunca dieron clases, o universidades que solo tienen facultad de Derecho, que no lo estoy diciendo yo, ya se mencionó en el informe de la Comisión para el Fortalecimiento de la Justicia, producto de los acuerdos de paz, el informe que se presentó en 1998. Universidades que pues, lamentablemente no le permiten la formación académica completa a sus estudiantes, universidades de fin de semana, universidades de horas, universidades a distancia, que creemos que no reúnen las condiciones para poder atender a la población que se está preparando para la administración de justicia y la administración del Estado.